Aquí tienen la segunda historia de esta semana. Está sacada de este libro, Historias Clásicas de Fantasmas. Nuestro autor de esta historia es M.R. James. Un fragmento de sus obras que participará en esta semana. Espero que la disfruten y agradezco infinitamente a uno de mis alumnos, Juan Pablo, JP, porque este libro es de él, me lo prestó, me lo recomendó. Entonces, JP, un saludo. Este es por ti. Había un hombre que vivía junto a un cementerio. M.R. James. Como saben, este es el principio de la historia acerca de espíritus y duendes de Mamilio, el niño de la obra de Shakespeare, el cuento de invierno. Les está contando a su madre la reina y a las damas de la corte, cuando llega el rey con sus guardias y se la lleva prisionera. Mamilio murió poco después sin tener la oportunidad de terminar la historia. Entonces, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna Shakespeare lo sabía, y me atrevo a decir que yo también lo sé. No iba a ser una historia nueva. De seguro sería una que ya conocieras y tal vez hasta la hubieras contado. Cada quien la cuenta como mejor le parece. Así es, como yo la prefiero. Había una vez un hombre que vivía junto a un cementerio. La planta baja de su casa era de piedra, mientras que la parte alta era de madera. Las ventanas del frente daban a la calle y las de atrás daban al cementerio. Alguna vez había pertenecido al párroco de la iglesia, pero esto fue en la época de la reina Isabel I. El párroco era un hombre casado y deseaba tener más espacio. Además, a su esposa no le gustaba ver el cementerio por la noche, pues lo veía desde la ventana de su habitación. Decía que había visto. Bueno, pero eso no importa. De cualquier manera, no dejó descansar a su esposo hasta que él estuvo de acuerdo en mudarse a una casa más grande en la calle del pueblo. Y así fue como la vieja casa la ocupó John Paul, que era viudo y vivía solo. Era un hombre anciano que no se metía con nadie, y la gente decía que era un tanto cuanto avaro. Lo más probable es que fuera cierto. También tenía otras costumbres desagradables. En aquellos días era muy común enterrar a la gente por la noche, a la luz de las antorchas. Y las personas del pueblo habían notado que siempre que había un funeral, John Paul aparecía en la ventana, ya fuera en el piso de abajo o en el de arriba, dependiendo del sitio donde él quería o podía ver mejor. Una noche llevaron a enterrar a una anciana. Tenía dinero, pero nadie en el pueblo la quería. Decían que ella, de ella lo decía. Decían de ella lo de siempre, que no era cristiana, y que en noches como la víspera del solsticio de verano y de Todos los Santos, no se le encontraba en su casa. Tenía siempre los ojos enrojecidos y ni siquiera los mendigos llamaban a su puerta. Sin embargo, cuando murió, le dejó una bolsa de dinero a la iglesia. No hubo tormenta en la noche de su entierro. Fue una noche tranquila y serena, pero sí tuvieron cierta dificultad para encontrar hombres que llevaran el cuerpo y alumbraran con las antorchas. A pesar del hecho de que ella había dejado más dinero de lo que era común para el pago de estos trabajos, la enterraron en un lienzo de lana sin ataúd. No había nadie ahí, además de los asistentes estrictamente necesarios. Y John Paul, que observaba desde su ventana, justo cuando estaban por rellenar la tumba, el párroco se inclinó y arrojó algo sobre el cuerpo. Algo que hizo un ruido metálico, y en voz baja dijo unas palabras que sonaban como: que tu dinero muera contigo. Luego se alejó a toda velocidad y lo mismo hicieron los otros hombres.
dejando solo al encargado de la antorcha para que alumbrara al sacristán y a su hijo mientras terminaban de paliar la tierra. No hicieron muy buen trabajo, y al día siguiente, que era domingo, los parroquianos riñeron un poco al sacristán, diciéndole que era la tumba más mal hecha de todo el cementerio. Y así era. Cuando fue a verla, él mismo pensó que estaba peor de lo que la había dejado. Mientras tanto, John Paul tenía un aspecto curioso. Parecía estar al mismo tiempo contento y nervioso. Más de una vez pasó la noche en la posada, que, contrario a sus hábitos, aquellos que trababan conversación con él, les insinuaba que había recibido un poco de dinero y que andaba buscando una casa un poco mejor. Bueno, no me extraña, le dijo una noche el herrero. A mí no me gustaría vivir donde vivió usted. Me pasaría la noche imaginando cosas. El posadero le preguntó qué tipo de cosas. Bueno, tal vez a alguien subiendo por la ventana del dormitorio, o algo así, respondió el herrero. No sé, la anciana Wilkins, a la que enterraron hace una semana, ¿no? Vamos, creo que debería ser usted más considerado con los sentimientos de las personas, respondió el posadero. No es algo agradable para el señor Paul lo que está diciendo, ¿cierto? Al señor Paul no le molesta, aseguró el herrero. Ya ha vivido ahí bastante tiempo. Yo solo digo que no sería el lugar que yo escogería para vivir. Con el ruido de la campana y la luz de las antorchas cuando hay un entierro. Y todas esas tumbas ahí tan silenciosas cuando no hay nadie. Solo dicen que se ven luces. ¿Nunca ha visto las luces, señor Paul? No, nunca he visto luces, respondió de mala manera el señor Paul. Pidió otro trago y se fue a casa un poco tarde. Esa noche, cuando estaba en su cama en el piso superior, comenzó a oírse el gemido del viento alrededor de la casa y Paul ya no pudo dormir. Se levantó y atravesó la habitación hasta la pequeña alacena de la pared. Sacó algo que tintineó y lo colocó en el bolsillo de su camisón de dormir. Luego se dirigió a la ventana y miró hacia el cementerio. ¿Alguna vez han visto uno de esos viejos adornos de la iglesia con la forma de una persona envuelta en un sudario como abultado en la cabeza de una manera curiosa? Pues algo así fue lo que John Paul vio sobresalir de la tierra en un punto del cementerio. Corrió a su cama, se acostó y se quedó quieto. A poco, escuchó leves arañazos en la batiente de la ventana, con aterrorizada renuencia. John Paul volvió la mirada en esa dirección, y allí estaba. Estaba él y la luz de la luna se encontraba la curiosa cabeza abultada. Luego, una figura apareció en la habitación. Se oyó el ruido de tierra reseca contra el piso. Una voz cascada preguntó: ¿dónde está? Y los pasos se movieron de un lado a otro, titubeantes, pasos de alguien que avanzaba con dificultad. Se movía por todos lados, asomándose en los rincones, mirando por debajo de las sillas. Pasos de alguien... ¡Ay, otra vez! Finalmente, se oyó que tiraba de la puerta de la alacena en la pared para abrirlas. Se oyeron largas uñas arañar las alacenas vacías. La silueta giró y se detuvo un instante al lado de la cama. Levantó los brazos y exclamó con un grito ronco: ¡tú lo tienes! En ese momento, Su Alteza Real, el príncipe Mamilio, que seguramente contó la historia de una manera mucho más breve, se lanzó con un fuerte grito sobre la más joven de las damas de la corte presentes. Se respondió con un grito igualmente agudo. De inmediato, Su Majestad, la reina Hermiona,
lo sujetó y tratando de no reír, lo sacudió y lo reprendió severamente. Muy molesto y con ciertos deseos de llorar, estaba a punto de ser enviado a la cama. Pero, gracias a la intercesión de su víctima, que se había recuperado del susto, por fin se le permitió permanecer hasta la hora en la que normalmente se retiraba. Para entonces, también él se había recuperado lo suficiente para declarar, al momento de dar las buenas noches a los ahí reunidos, que conocía otro cuento mucho más tenebroso que aquel, y que se lo contaría en la primera oportunidad que tuviera. Ah, ¿verdad? No es lo que pensaban. Bueno, este es uno de las 3 historias. Espero les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. En este espacio, compartamos letras.